Muy buenos días, queridos amigos. En el día de hoy les traigo un tema demasiado importante para los tiempos de hoy. Está relacionado con el fin de los últimos tiempos. El tema que les traigo es: Jesucristo viene pronto con espíritu y poder. Jesucristo viene muy pronto con espíritu y poder. Viene a purificar al mundo. Todos podemos vivir su retorno glorioso, su segunda venida o parusía. Preparémonos. Este estudio fue hecho por personas muy ilustradas y respetables, tanto en el tema de profecías bíblicas y marianas. Se hizo muy responsablemente, pidiéndole a Dios discernimiento e iluminación al Espíritu Santo, con base sobre todo en las Sagradas Escrituras como fuente de revelación para todo buen cristiano. Y tomando la frase que el mismo Jesucristo nos dijo: estéis preparados, porque a la hora que menos pensáis viene el Hijo de Dios. También lo hacemos como ayuda para que reflexionemos, para que pensamos, para que analicemos muy seriamente que el retorno de nuestro Señor Jesucristo es inminente. Es decir, ya está muy próximo a que esto suceda. Y que como antesala de este acontecimiento glorioso de Cristo, tenemos que pasar por una gran prueba, la prueba de la gran tribulación o tiempo de purificación del mundo, donde Dios nos dará una oportunidad por medio de un aviso, por medio de una iluminación de nuestra conciencia, donde todos podemos llegar a verlo de norte a sur, de sur a norte, de oriente a occidente. Todos veremos ese gran aviso que Dios nos dará como antesala a su purificación, a su castigo. También la Biblia nos habla, y las profecías bíblicas y marianas, que Dios nos dará o nos hará un milagro en cierta región, en cierta zona del mundo, donde también nos daremos cuenta todo el mundo de ese gran milagro que Dios hará, como propósito de que nosotros nos enmendemos, de que nosotros nos arrepintamos y seamos no del pueblo que va a castigar a Él, sino de la iglesia fiel o remanente, la cual esa iglesia será raptada, o en otros términos, seremos arrebatados por Él y así no ser castigados. Con este estudio vamos a demostrar bíblicamente que la parusía o segunda venida de Jesucristo tiene que ocurrir necesariamente antes de finalizar el año 2028. Claro está, bajo ciertas condiciones que se cumplan. Podría suceder unos años antes, pero en ningún caso después. Tal como fue anunciado directamente por Jesucristo, el Verbo encarnado, en sus discursos escatológicos, que podemos ver en Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13. Para poder demostrar esto es necesario primero exponer 8 premisas bíblicas que soportarían y sustentan esta importante afirmación. Este estudio es como una edificación que tiene 6 columnas estructurales. Si una de ellas se cae, es decir, si fuese falsa, todo el edificio se caería. Esto significa que esta conclusión sería falsa. Además, tiene 2 columnas adicionales
que si bien sirven de apoyo, no son estructurales. Si se caen, no pasan nada con el edificio. Sigue en pie y seguirá siendo cierta esta conclusión. Veamos la primera premisa. Primera premisa. La higuera es el pueblo de Dios. La higuera es el pueblo de Dios. En la Biblia la higuera representa al pueblo de Dios. Se puede observar como tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, en numerosas oportunidades Dios establece esa semejanza. Por ejemplo, en Jeremías 24, vemos que Dios le da a este profeta una visión en la cual el pueblo entero es representado por dos canastos de higos, uno con higos buenos y otro con higos tan malos que no se pueden comer de lo puro malos. También en Jeremías 8 estaba profetizado que un día Dios no encontraría frutos de santidad en su higuera. Esta profecía tiene su cumplimiento en Mateo capítulo 21, día en que Jesús, sintiendo hambre, se acerca a una higuera y al no encontrar frutos, la maldijo. No se refería a hambre del estómago, sino a su deseo de frutos de santidad, las cuales no encontró en su tiempo entre su pueblo. Segunda premisa. Contrato de Dios con la higuera. Contrato de Dios con la higuera. Para entender bien los plazos que determinan el cumplimiento de las profecías que sustentan este estudio, es indispensable conocer bien la terminología bíblica y los distintos modos de medir el tiempo profético. También es necesario conocer el trato de Dios con su pueblo, dado a través de Moisés antes de ingresar a la tierra de Canaán, la tierra prometida. Nos referimos al contrato que sustentó la primera alianza, por medio de la cual Dios dejó claro las bases de comportamiento que nos llevarían a alcanzar las bendiciones divinas o bien a padecer todas las consecuencias de nuestra maldad. Este contrato o primera alianza, que se encuentra completo en el libro del Levítico, capítulos 25 y 26, nos deja ver, entre otras cosas, que si el pueblo no se enmienda después de un castigo, este castigo se sextuplica, es decir, se multiplicaría por 7. Tercera premisa. Un tiempo es un año profético de 360 días. Un tiempo es un año profético de 360 días. Este a su vez consta de 12 meses de 30 días cada uno. Esto es muy importante comprenderlo bien, pues las principales profecías para el final de los tiempos están dadas justamente en tiempos y no en años hebreos que son de 354 días, ni en años gregorianos que son de 365 días. Cuarta premisa. Una semana de años son 7 años proféticos. Una semana de años son 7 años proféticos. Otras importantes profecías bíblicas están fijadas en semanas de años. Una semana de años son 7 años, 7 tiempos, es decir, 7 años proféticos, cada uno de 360 días. La quinta premisa. Un día simbólico es un año profético. Un día simbólico es un año profético. Un día simbólico equivale a un año profético. Esto se da cuando Dios explícitamente nos dice que debemos pagar un año
por cada día de castigo. Esto aplica en casos en los que el contrato se aplica no a una sola persona, sino a todo un pueblo. Sexta premisa. Una generación son 70 a 80 años. Una generación son 70 a 80 años. Por último y no menos importante, una generación desde el punto de vista bíblico equivalen a un plazo de 70 a 80 años, como se muestra en el Salmo 90. Sobre la base de estas premisas, demostraremos que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo no puede ocurrir después del año 2028. Según lo profetizado por él mismo, quien es la palabra de Dios venida en carne. Ahora veamos las dos premisas no estructurales. Premisa A. Israel es el reloj profético de Dios. Israel es el reloj profético de Dios. La higuera que bíblicamente representa al pueblo de Dios es bien llamada el reloj profético de Dios, pues marca cronológicamente para el mundo, en su propia historia y porvenir, el plan divino de salvación. Todo el acontecer de la humanidad está por lo tanto estrechamente unido a la historia de Israel. Todo lo que ocurra en torno a Israel es el acontecer del pueblo de Dios. Y esto incluye la historia futura, es decir, lo que está profetizado y lo que aún no se ha sucedido, lo que aún no se ha cumplido. Y aunque seamos cristianos católicos, no podemos perder de vista lo que acontece a Israel y a Jerusalén, pues todo lo que vamos a vivir en los próximos años está fuertemente vinculado a lo que le ocurra a dicha nación y a su ciudad santa. Ahora veamos la segunda premisa no estructural. Premisa B. Una tarde y mañana es un año solar de 365 días. Una tarde y mañana es un año solar de 365 días. Hay una única profecía bíblica sobre los últimos tiempos que no está dada ni en tiempo ni en semana de años. Se trata de la profecía de Daniel capítulo 8. Profecía de Daniel capítulo 8. Sobre la batalla de Isos, en la cual se anuncia la recuperación de Jerusalén en 1967. Esta profecía está fijada en tardes y mañanas, que equivalen a días solares, y estos a su vez a años solares de 365 días, por tratarse de días simbólicos. Ahora veamos los brotes. Gracias a la parábola de la higuera que podemos ver en Mateo 24, dada por el mismo Jesucristo, podemos demostrar bíblicamente que la parucía o segunda venida de nuestro Señor Jesucristo no puede darse después del año 2028. Pues de otra manera, Dios se contradeciría a sí mismo, lo cual es imposible. En dicha parábola Jesús anuncia que los brotes de la higuera anteceden a su segunda venida. Afirman que todo sucederá antes de que pase dicha generación, es decir, la generación en la que comienza a brotar la higuera. Incluso se nos da una clave adicional, pues antes de que broten las hojas, las ramas deben ponerse tiernas como base para que las hojas puedan comenzar a brotar. Las ramas se pusieron tiernas gracias a la Primera Guerra Mundial, la cual llevó al fin del Imperio Otomano. Esto sentó las bases para que el gobierno británico pudiera emitir lo que se conoce como la Declaración de Balfour, fechada el 2 de noviembre de 1917.
la cual consistió en una declaración de apoyo al pueblo judío para que pudiera establecer su hogar nacional en la región de Palestina. La declaración de Balfour sentó las bases para que 31 años después se pudiera dar el primer brote de la higuera, el cual consistió en la resurrección de Israel como nación. Ese día se cumplieron varias profecías bíblicas, como por ejemplo la de Isaías 66:8, quien había predicho que ocurriría en un solo día. Por su parte, el profeta Ezequiel, en el capítulo 36, verso 24, habría anticipado que los reuniría de todos los países para regresarlos a su suelo, a su patria. También en Ezequiel, capítulos 37, versos 21 y 22, anunció que los dos reinos, tanto de Israel como de Judá, serían reunificados. Pero la profecía que constituye una premisa estructural es la de Ezequiel capítulo 4, en la cual predijo la fecha en que esto ocurriría, partiendo de la fecha que inició el castigo del pueblo judío con el exilio en Babilonia. Dicho castigo inició con Nabucodonosor II, rey de Babilonia, quien en el año 586 a.C. destruyó Jerusalén y el templo de Salomón, llevándose cautivos a buena parte del pueblo. Así dice esta profecía en Ezequiel 4. Es señal para la casa de Israel: acuéstate del lado izquierdo y pon sobre ti la culpa de la casa de Israel. Todo el tiempo que estéis acostado, así llevaráis su culpa. ¿No te he impuesto los años de su culpa? Yo te he impuesto los años de su culpa en una duración de 390 días, durante los cuales cargarás con la culpa de la casa de Israel. Cuando hayas terminado estos últimos, te acostarás otra vez del lado derecho y llevarás la culpa de la casa de Judá durante 40 años. Yo te he impuesto un día por año. Esta profecía anunciaba un castigo de 430 años, de los cuales 70 se cumplieron con el exilio en Babilonia, luego del decreto de Ciro XII el Grande, que permitió a los judíos regresar a su patria. Debían restarse o quedar solamente 360 años de castigo, pero como se ve claramente en la confesión hecha por el profeta Daniel, el pueblo no se convirtió, el pueblo no se enmendó, el pueblo no se arrepintió, a pesar de los primeros 70 años de castigo, sino que prosiguieron incumpliendo los mandamientos de Dios. Así lo confesó el profeta Daniel capítulo 9, verso 3. Por aferrarse a su iniquidad, su castigo fue sextuplicado, y los 360 años restantes de castigo pasaron a ser 2520 años de castigo. Partiendo del año 537 a.C., en que terminó el cautiverio en Babilonia, los 2520 años se cumplen exactamente en 1948. Además, esto ocurre con absoluta precisión, pues el 14 de mayo de 1948 se cumplieron exactamente 907.200 días desde el día en que Zorobabel partió hacia Jerusalén con 42.360 judíos, la cual está narrado en el libro de Esdras capítulo 2, lo cual se narra en el libro de Esdras capítulo 2. Segundo brote. El segundo brote de la higuera está profetizado en Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8, donde se da el plazo para la recuperación de Jerusalén, lo cual ocurrió en 1967.
partiendo de otro hecho histórico que fue la batalla de Isos entre Darío III Comodomano y Alejandro Magno. Se cumplen exactamente 839.500 días desde dicha batalla, ocurrida el 5 de noviembre del año 333 a.C., hasta el 10 de junio de 1967, día en que terminó la Guerra de los 6 días, en la cual Israel derrotó a los 4 países árabes que se unieron en su contra, lo que le permitió anexarse Jerusalén, su capital. Contando una generación, es decir, de 70 a 80 años, desde el primer brote de la higuera, que fue la resurrección de Israel como nación en 1948, se llega a la década que va del 2018 al 2028. Esto es lo que se llama la generación de los nacidos en el año del primer brote, o sea, en el año de 1948. Como Jesucristo afirmó que no pasaría la generación esta hasta que todo esto suceda, se demuestra bíblicamente que tanto la gran tribulación como la parucía o segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, predichas o escritas en Mateo 24, ocurrirán antes del año 2028. Conclusión. El periodo actual lo llamamos o se llama pretribulación. Estamos en la parte final de ese periodo. Lo que viene a continuación es la semana 70 de Daniel, también llamada el septenio del Anticristo. Ya se han cumplido las 69 semanas de Daniel. Falta la última semana, que es la semana del septenio del Anticristo, y consta exactamente de 2520 días, es decir, de 7 tiempos, es decir, 7 años. Esta a su vez está dividido en 2 partes, uno que se llama pacto y el otro hostilidad. Porque si volvemos a las Sagradas Escrituras, el Anticristo que aparece en escena va a hacer una firme alianza con muchos, que podría tratarse de poner fin a la guerra y quedar él como el gran pacificador que devolvió la paz a la humanidad. Pero dice que a la mitad de la semana hace cesar el sacrificio de oblación, o sea, él hace un pacto al inicio de la semana 70 de Daniel y a la mitad de la semana rompe ese pacto. Y viene el segundo periodo, la segunda mitad de la gran tribulación, donde se hace la mayor persecución a la iglesia. En Mateo capítulo 24, verso 21 dice: porque habrá entonces un sufrimiento tan grande como nunca lo había habido desde el comienzo del mundo, ni lo habrá después. Y si Dios no acortara ese tiempo, no se salvaría nadie. Pero lo acortará por amor a los que Él ha escogido, por amor a su pueblo fiel y creyente. Concluyamos además que los brotes de la higuera anteceden a la segunda venida de Cristo y anuncian su proximidad dentro de un plazo de 70 a 80 años. La generación de la higuera, que son los nacidos de 1948, vivirán o viviremos la gran tribulación o parucía, el segundo retorno de nuestro Señor Jesucristo, que tiene como fecha tope, como fecha máxima, el 2028. Miremos entonces las 2 opciones que nos quedan de los 7 años proféticos de la última semana de Daniel, la semana 70. Las 2 opciones que nos quedan es del año 2021 al 2027
y del 2022 al 2028. Por tanto, tenemos 2 años posibles del regreso de Jesucristo, el año 2027 o el año 2028. Como anotación importante es que este estudio tiene su validez, ojo, es que este estudio tiene su validez si la frase que dijo Jesús en Mateo 24, 34, la cual se lee así: yo les aseguro que no pasará esta generación sin que todo esto suceda, refiriéndose a su regreso, si no se refiere a la generación de nuestra época y solo a sus contemporáneos de su época, significaría que toda esta teoría se derrumbaría y no sería válido este estudio. Solo sería válido este estudio, esta condición, si la frase de Jesús incluya también a los de ahora. Si la frase de Jesús incluya es también a los de ahora. Por lo tanto, esta explicación la considero probable, mas no segura. Sin embargo, considero que la segunda venida del Señor es inminente y debe darse en nuestro tiempo. Recordemos que el gran santo de la Edad Media, Bernardo de Claraval, dijo que la primera venida del Señor fue en carne y debilidad, pero la venida intermedia como fin de los últimos tiempos será en espíritu y poder, no visible, mientras que la última venida será en gloria y majestad. La última venida del Señor será en gloria y majestad. Se producirá entonces la segunda venida intermedia del Señor con espíritu y poder al final de los últimos tiempos, que no será el fin del mundo, sino el comienzo de un nuevo mundo regenerado llamado el milenio. La primera venida del Señor hace más de 2000 años fue visible y la última lo será también, pero la venida intermedia con la cual terminan los últimos tiempos y comienza el milenio no será visible, según el concepto emitido en 1944 por el Dicasterio del Santo Oficio, llamado así Dicasterio de la Fe. Es conveniente recordar que las enseñanzas del Santo de Claraval acerca de las 3 parucías o venidas de Jesús ha sido aceptado y transmitido por el Papa Benedicto XVI, y no son pues 2 parucías solamente como algunos creen. Esta doctrina ha sido reafirmada por el Papa Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret desde la entrada en Jerusalén hasta la resurrección. Editorial Planeta, páginas 336 y 337. Indudablemente hay hechos y circunstancias reales que sin ninguna duda nos muestran claramente que ya hemos entrado al final de los últimos tiempos, pues estos no son interminables, ya que en algún momento deberían de tener su finalización. Pero, ¿cuáles son estos hechos y señales? Los vamos a recordar. O mejor, en un lenguaje bíblico, ¿cuáles son los signos que muestran esta finalización? Entre ellos los que hemos dicho antes, como brotes de la higuera. Primero, la recuperación de Israel por los judíos el 14 de mayo de 1948. Segundo, la toma de Jerusalén por ellos mismos el 10 de junio de 1967. Además, lo anunciado en la Biblia y citado en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 675, donde habla de la última prueba de la Iglesia, que dice así: antes del advenimiento de Cristo,
la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Esa prueba ya la estamos viviendo dentro de nuestra Iglesia. La gran apostasía, la gran herejía, cardenales contra cardenales, obispos contra obispos, sacerdotes contra sacerdotes. Este anuncio lo decía o lo dice en Lucas 18 y Mateo 24. Desvelará el misterio de iniquidad bajo la fórmula de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. Que la Iglesia pasaría por una gran apostasía como no lo ha habido jamás, y lo anunciado también en la Biblia en Tesalonicenses 5:3, que dice que cuando la gente afirme paz y seguridad, la destrucción caerá repentinamente como los dolores de parto sobre una mujer embarazada y nadie podrá escapar, lo cual se cumplió en el foro interreligioso del G20, celebrado en el mes de septiembre del año 2018 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, en donde se postuló a Jorge Mario Bergoglio Sivori para ejercer el liderazgo de una única religión mundial, donde esa propuesta fue hecha bajo esa consigna: paz y seguridad. Una expresión que está puntualmente demarcada en el texto anteriormente citado, Tesalonicenses 5:3. Jesús dijo que ni el día ni la hora lo sabréis, pero sí nos da la sabiduría, nos da el entendimiento, nos da el conocimiento para discernir los signos de los tiempos, para analizar las señales que anteceden a su retorno glorioso, a su parucía, a su segunda venida. Dijo Jesús: pasarán guerras, hambres, calamidades, pestes, enfermedades, muchas cosas que ya han venido sucediendo, pero además todo lo que acabamos de enumerar, entre esas la apostasía, la herejía que estamos viendo dentro de nuestra propia iglesia. Y por último, cuando el culto, cuando la Eucaristía o el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo se ha corrido, se ha quitado, ahí es cuando Jesucristo, lleno de poder, pero también de justicia, vendrá sobre nosotros a premiarnos o a castigarnos, de acuerdo como hayamos vivido. Jesucristo viene pronto e instalará 1000 años con su pueblo fiel, con su iglesia fiel y remanente. Jesús anunció que cuando Él vendría, se preguntaba: ¿encontraré fe en la tierra? Muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿De qué lado quiere estar? Esa es mi gran invitación. Preparémonos, estemos en vela. No nos estamos dando cuenta, estamos ciegos ante tantas señales y señales que Cristo nos está dando y nos irá a dar. Por lo tanto, termino con una frase que dice: no despreciéis las profecías, no extingáis el espíritu. No despreciemos las profecías, no extingáis el espíritu. Buen día para todos. Que mi Dios me los bendiga.